Muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda grabación, a este segundo video en el cual vamos a introducir y vamos a continuar en las temáticas correspondientes a la exégesis ecléctica, sincrónica, diacrónica que hemos venido realizando. En esta ocasión va a ser un video un poco más corto porque vamos a abocarnos a tres de los pasos que ustedes aplicarán en los respectivos cursos, textos que estén desarrollando, en el caso de metodología, en el texto del Evangelio de Juan. El punto 4 habíamos llegado, tenía que ver la vez anterior con una lectura y reflexión del texto. Luego de eso, el punto 5 está muy relacionado con el punto 6. El punto 5 consiste en estructurar el texto, es decir, en determinar cómo ese texto que ya hemos delimitado al inicio y al fin de ver los versículos, que nos hemos dado cuenta que es una unidad, que tiene coherencia, que es un nudo temático, cómo ese texto internamente podría estar dividido. Evidentemente, esto es una creación subjetiva del investigador porque pueden haber múltiples estructuras y es imposible meternos en la cabeza de los autores en el momento en que estuvieron redactándolo, cómo hicieron su esquema propio para redactar, si tuvieron un índice o alguna intencionalidad. Pero sí es claro de que los textos podrían dividirse a sí mismos en unidades grandes y unidades pequeñas, en señales literarias que nos pueden ayudar a determinar esas unidades, es decir, algunos versículos que tienen un tema o una situación en común, elementos narrativos dentro del texto que nos van a dar cuenta de cómo está este mismo estructurado, si podemos ver versículo a versículo cómo un texto trata, digamos que los versículos del 1 al 3 tratan un tema en particular, los versículos del 4 al 5 tratan otro, el versículo 6 es un elemento central dentro del texto, los otros que siguen están en relación con ese 6 porque lo van ampliando, porque lo van explicando. Todos estos detalles de ir viendo qué frase de los versículos pueden tener relación entre sí son elementos que nos van a ayudar eh, a estructurar el texto. Podríamos saber muy bien, y los que han estudiado un poco ya de ciencias bíblicas, de exégesis, saben que en el mundo griego hay en la literatura griega hay formas de estructuración de los textos que tienen que ver con categorías retóricas, por ejemplo, saber que puede haber una primeramente una captatio, una llamada de atención, luego una narratio, un elemento que nos va a narrar criterios, una probatio que nos va a probar elementos. Lo veremos posteriormente en en unas unidades posteriores cuando hablaremos de la retórica clásica. Pero si sabemos que un texto pertenece a una unidad retórica, podríamos entrebuscar que partes de la retórica clásica del texto de las cartas de Pablo, por ejemplo, tienen estos pasos de la retórica. Si fuera un texto de la categoría como la mayoría, tanto del Nuevo como del Antiguo, que siguen los criterios de la exégesis judía del siglo I, la exégesis del Segundo Templo, que tiene muchísimo que ver con unidades concéntricas, es decir, con iniciar con un tema que va a ser desarrollado de forma circular. En el centro tenemos un elemento que es el punto clave y luego regresamos al punto anterior. Si vemos ese elemento de exégesis circular, es decir, de que haya inclusiones, de que se inicie con una idea, se termine con la misma, que en el centro esté destacado, ese tipo de cosas, incluso de forma graduada, que los versículos 1 y 15 tengan relación, que los versículos 2 y 14 tengan relación, que el 3 y el 13 tengan relación hasta el punto de llegar al centro, eso es un criterio que la exégesis semítica utiliza muchísimo y que tenemos que tener cuidado en nuestro texto. Podríamos hacer nuestra división de esa forma, buscando estructuras concéntricas, si fuera un texto retórico, viendo los pasos de la retórica clásica, o de otro modo, viendo elementos temáticos que se repiten en los versículos, ver cada versículo y qué elemento trata y si hay unidades que uno podría concentrar. Este trabajo lo haremos con cada uno de los textos para ver si hay posibilidad de agrupar en ideas distintos versículos para ver cómo está estructurado el texto. Decimos que tiene mucha relación con el paso 6, que es la determinación del género literario,
precisamente por lo mismo, porque si tenemos un texto que es de naturaleza retórica, un texto que es de naturaleza narrativa, un texto que es de naturaleza lírica, podríamos saber que cada uno de esos géneros literarios tiene asimismo formas de estructuración interna de sus textos. Eh, el género literario, las formas literarias, como también ha sido denominado, sabiendo que el concepto de forma literaria es muchísimo más amplio y dentro podríamos encontrar distintos géneros, es decir, que dentro de la forma narrativa podríamos encontrar géneros como lo pueden ser la saga, la leyenda, la narración histórica, los anales de guerra, son subgéneros, ¿verdad? Subformas en este caso, y que podríamos podríamos entresacar allí sabiendo de que la gran unidad es narrativa, pero tenemos distintas formas narrativas internamente. Esta búsqueda de géneros es bastante reciente en la exégesis desde el siglo XIX y XX, no porque no se hiciera por otros autores antes, pero que fuese incorporado en la exégesis sociocientífica ha sido algo bastante más reciente. ¿Por qué es tan importante determinar qué tipo de texto estamos leyendo? Porque a veces algunas personas consideran que la Biblia es un libro de categoría científica moderna, de categoría histórica en el sentido actual del término. Y en realidad debemos poder distinguir que en esa gran biblioteca que es la Biblia tenemos una pluralidad de géneros literarios. El autor, los autores escogían distintas formas literarias para poder transmitir su mensaje y solamente sabiendo esa forma literaria, acercándonos a la manera en que él quiere narrar, podríamos llegar al mensaje. Podríamos confundirnos leyendo una leyenda pensando que es un texto de narrativa histórica. Podríamos confundirnos leyendo un salmo de categoría lírica pensando que es una narración de categoría de una saga, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en todos estos detalles para poder entender, adentrarnos en la mentalidad de lo que el autor quiso comunicarnos. Hay muchísimos textos en esta parte de introducciones a la Biblia que tratan las distintas formas literarias, los distintos géneros literarios que podríamos encontrar en el texto bíblico. En la plataforma les ubicaré también un capítulo de un libro que les menciona la mayoría, una gran cantidad de géneros y de formas literarias que ustedes pueden encontrar en el texto bíblico para poder guiarse. En el caso del Evangelio de Juan, aquí tenemos una narración, pero evidentemente una narración que intercala discursos, que intercala elementos retóricos. Entonces hay que tener cuidado para poder entresacar qué elementos, de qué género literario nos estamos refiriendo y cuál es la intención del autor al referirnos de esto. Un paso número 7 que nos va a ayudar también muchísimo es la escogencia de las palabras claves en el texto. Es decir, cada texto tiene palabras claves y entre los criterios para escoger esas palabras claves están el significado teológico de una palabra, es decir, si encontramos un texto que reiteradamente utiliza la palabra gracia, la palabra paz, la palabra entrega u otras que son sustantivos de valor o verbos fundamentales, esa palabra debe ser estudiada a través de los diccionarios, de los vocabularios bíblicos para saber qué significaba esa palabra en el mundo en el que el autor redactó, en el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento y también en el contexto circundante de los escritos intertestamentarios extrabíblicos. Esos elementos nos ayudarán muchísimo para poder decir, mira, el autor está refiriéndose a este sentido o el autor en su criterio se está oponiendo a otros sentidos que esa palabra pueda tener. Escoger las palabras claves del texto, unas 10, unas 15 palabras claves y revisarlas, cotejarlas con los vocabularios, con los diccionarios especializados de Biblia, que también colocaremos en la plataforma algunos accesos a través del Drive. Ustedes podrán consultar qué significado teológico puede tener esa palabra, si es ambigua, si se repite y si el autor repite, por qué lo hace, cuál es la intención de repetir tanto este término. En la antigüedad se usaban, por ejemplo, también, digo, en la antigüedad clásica, desde la época de Orígenes, y es algo que se extendió hasta el siglo XIX, siglo XX, se utilizaron concordancias, libros que tomaban la palabra
y que nos decían, bueno, esta palabra aparece en la Biblia en todos estos versículos, y venía una lista enorme de capítulos y versículos de citas para saber cómo se empleaba, dónde se empleaba. Ahora con la tecnología, con las distintas bases de datos, por ejemplo, como BibleWorks, usted puede darle clic derecho a una palabra y que esa aplicación le busque la forma de la palabra o la raíz de la palabra, es decir, la manera tal cual como está o todas las variables declinaciones, desinencias que ustedes pueden encontrar del verbo o del participio o del sustantivo adjetivo. Y le ahorra a uno muchísimo tiempo más para buscar. Igual hay otras bases de datos, pero lo importante es ver que en el análisis que hagamos, fijarnos qué sentidos puede tener esa palabra para poder entender cómo en ese mundo el texto puede tener un alto valor y qué significados quiso darle el autor al uso de esa palabra en ese contexto. Para la próxima clase nos fijaremos en otros pasos más y finalmente haremos un trabajo ya hermenéutico con los últimos pasos de esta exégesis ecléctica. Espero que estén muy bien y que puedan seguir ahondando, trabajando con los textos bíblicos que están desarrollando en el curso. Un saludo.